Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Un nuevo día, una nueva semana. Hemos estado un poquito alejados de los reflectores y de los videos para platicar con ustedes por temas personales, por cosas fantásticas que han pasado. Para los amigos saben qué es lo que sucedió, pero pues tenemos un nuevo integrante en Día MSC. Bienvenido a la familia de MSC. Estamos muy felices y pues gracias por, como siempre, seguirnos y pues mantenerse al tanto de lo que publicamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema profundo, muy interesante. Ha habido cambios a la ley, licenciado, ha habido cambios a los lineamientos. ¿Qué puede platicarnos de estos cambios que ha habido? Pues la sorpresa con la que llegan Abraham se vuelve como bien importante. Creo que eran cambios que nosotros, ¿cuántos años llevábamos platicando acerca de ellos? Yo creo que nosotros veníamos hablando ya desde hace 5 o 6 años que esto era necesario, precisamente por las reformas a la ley, todo lo que tiene que ver con cómo funcionan los procesos, la claridad jurídica que tenía que haber en el pasado y que era imposible que se diera porque se mezclaban atribuciones de manera como muy extraordinaria, no quedaba claro cuál era el papel de la autoridad, en este caso de los consulados, cómo funcionaba con el Instituto Nacional de Migración, pero llegaron un sábado para domingo, todo el mundo preguntándose qué funciona, una cantidad de cuestiones que ya existían antes, pero hoy como que se ven mucho más clara. Y pero también tenemos que entender que era una modernización que venía situándose con muchas prácticas que intentó el Instituto Nacional de Migración y sobre todo que fueron evolucionando. O sea, estos tampoco son como cambios que digas tan drásticos, pero que el hecho de que estén en la ley nos va a permitir tener seguridad jurídica en bien un montón de aspectos. Sí, no recuerdo que apenas en uno de los últimos podcasts hablábamos acerca de que debe existir una bodega gigante, ¿no? En el gobierno y en los consulados, porque para todo pedían copia y por duplicado, por triplicado, y decíamos, bueno, ¿dónde guardan tantos documentos, no? Y esa es una de las modificaciones muy importantes, ¿no? Que ahora todo va a ser digital. Ya no tenemos que estar cargando copias, dejamos de talar árboles, ¿no? No sé cuántos árboles es responsable el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general el gobierno de México, ¿no? Durante tantos años pidiendo copias y firmas en original y cosas así que pues no aplicaban, ¿no? Licenciado, ya no eran prácticas en estos tiempos, ¿no? No, y sobre todo son entender una cosa, o sea, estamos en pleno auge de inteligencia artificial, en pleno auge de que digitalizar un documento, pues antes era como una fantasía, ¿no? Voy a ir a hacer un escáner y no sé si tú te acuerdas, Abraham, cuando los escáneres salían a 200 puntos por píxel y eran cosas impresionantes, pero seamos muy honestos, hoy en día tú quieres escanear un documento, tomas tu teléfono y sale un escáner perfecto, o sea, ya hablamos de una cosa extraordinaria. Entonces, digitalizar documentos es algo sencillo, es algo rápido, pero pues vaya, o sea, no sé, esta idea de siempre tener un expediente físico, qué bueno que se esté abandonando, esta idea de que el extranjero no tenga que hacerlo. Después viene el tema de cómo compartir esta información, porque precisamente en una broma, en una plática que teníamos el licenciado Abraham y su servidor, decíamos, es que ya hay una compartidera ¿cómo se llama? De virus por ahí, para allá y para acá, porque precisamente ahora el tema es cómo van a compartir estos documentos, cómo se van a pedir. Se vuelve algo interesante. Ha habido oficinas, lo digo claramente, donde te apoyan hasta digitalizar los documentos y hay lugares donde te dicen, ve a la oficina que está aquí al lado y pues llegas a donde todo el mundo hace sus trámites del SAT y comparte, ¿no? Esas USBs y se vuelve un compartir demasiados documentos. Entonces, al final del día, qué interesante que venga esto, pero pues vamos para allá, ¿no? De hecho, en DIAM llevamos desde que nacimos que llevamos un archivo digital. Es correcto. Si ven aquí nuestras oficinas, siempre son muy minimalistas porque pues no es necesario. O sea, si tienes l- la urgencia de tener un respaldo para verificar cosas, pues basta tenerlo digital, ¿no?
Claro que hay documentos que sí se tienen que guardar, ¿no? Cuando traen el sello del gobierno, que eso también la sellitis, ¿no? Es algo que se ha ido quitando. Hacienda tiene sellos digitales, ¿no? Lo cual es una maravilla. El registro público ha mejorado mucho en cuanto a expedición de actas. En fin, por fin llegó este cambio y es uno de los cambios más importantes que fue en esta ley. Y vamos a tener un podcast un poquito largo. Vamos a platicar de cada cambio. Tal vez incluso necesitemos hacer una segunda parte. El objetivo pues es dejarles, como siempre, a nuestros usuarios, claro, toda la información, que tengan, que entiendan cuál fue el cambio y también pues a nuestros compañeros y amigos, ¿no? Abogados que también nos siguen, pues tengan un método de actualizarse, pues con los expertos que son aquí en Diam SC y el licenciado José Luis Aguado. No, y Así al que, contrario, o sea, y hago la invitación, o sea, si por lo menos tengamos un ambiente muy recíproco. Muchos sabemos que, por ejemplo, DMSC, ¿cuántos diplomados se han hecho, Abraham? creo que se hicieron como 10, ¿no? 8. Ujú, 10 diplomados, y en esos 10 diplomados, pues obviamente la idea siempre ha sido compartir este conocimiento. Si eres un estudiante, si eres un abogado, pues tómate unos minutitos, se agradece mucho. Para nosotros lo importante es que la información llegue a todas las personas. Recuerden que manteniendo informados a los extranjeros, manteniendo informados a los abogados, nos da una posición no solo para que ayudemos correctamente, sino para que literalmente en esta bonita profesión que es el derecho migratorio, pues se elimine estos mitos y cosas extrañas. Entonces, a darle clic, hay que darle clic al video de que me gusta, compartirlo, compartan los shorts, hay muchos shorts al respecto de todo esto que vamos a hacer. Y pues es importante, ¿no? Para que llegue la información correcta a todas las personas. Muy bien. Hablemos sobre los nuevos lineamientos de visa y los cambios efectuados a los lineamientos de expedición de visa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, pues modifica, ¿no? El ambiente y el ecosistema para los extranjeros en México. Denos rápidamente, licenciado, a ojo de buen cubero, a ojo de águila, ¿cuáles son los cambios más importantes? Y vamos desglosando cada uno. A ver, es que si nosotros nos vamos a una lista de dónde vamos a ver cambios como importantes en este proyecto nuevo, pues vamos a ver si lo analizamos en segmentos, vamos a ver un enfoque que literalmente no venía establecido dentro de los lineamientos, que era el enfoque de gobernanza a través de la digitalización de documentos, una actualización de leyes vigentes, porque hay muchas actualizaciones de ley, tema que tenía que ver con, por ejemplo, derechos humanos de los menores de edad, que no estaba actualizado en los lineamientos, una reorganización de las tarjetas de cómo se van a hacer los procedimientos precisamente con los temas que tenían que ver con la visa electrónica, porque la visa electrónica no se entendía como una visa electrónica como tal, se entendía solo como un acuse. Eh, Eliminación de copias físicas, porque una cosa es la digitalización que se va a hacer, otro es lo de las copias físicas. Las firmas autógrafas que también van a cambiar en este sentido de cómo iban funcionando. La captura digital que va a ser en el consulado, el cambio de plataforma de lo que en algún momento fue la página para sacar citas directamente, en la captura de datos biométricos que se vuelve fundamental, este tema de hacer datos biométricos para generar un historial, el expediente compartido de Secretaría de Relaciones Exteriores con el Instituto Nacional de Migración, ese es importante, la regulación de los códigos QR y la validación de áreas, eh, los cambios precisamente en temas de tutela, guarda, custodia, la actualización del tema de UMAS, que era algo que nosotros veníamos exigiendo desde hace mucho tiempo, el tema de los documentos legalizados y apostillados, pero que ya te dicen cuáles son los mecanismos que se tienen que ocupar, la separación clara de facultades, que era algo que yo les digo que es muy importante, el, el procedimiento suspendido si hay verificación migratoria o antecedentes. Antes no había aclaración de plazos, ahora ya lo hay.
y los acuerdos bilaterales de los temas regionales. Ese tema también es algo que estaba como muy abierto y no entendíamos cómo funcionaba. Ahora sí lo aclaran. Y pues lo demás, pues podemos, la obligación de la protección de datos personales de las personas que pues parecería que no fuera importante, pero el hecho de que ya esté incluido en todo lo que fue términos de ley, pues nos permite como ampliar todo este catálogo de supuestos, ¿no? También, como le decimos, o sea, los términos legales dejan ya claros en los lineamientos muchos contextos jurídicos que nos va a permitir pues hacer los trámites de una mejor manera como abogados. Pues sí, son varios temas. Yo creo que vamos profundizando en algunos. Uno de los principales son los términos, ¿no? Eh, la reconsideración y la resolución, el tiempo que debe de tomar el instituto y la secretaría cuando una visa pues es prácticamente negada, ¿no? Porque la reconsideración significa que el consulado pues no encontró los elementos suficientes para autorizarla. Entonces, ahora ya ponen un término y antes, híjole, hemos visto casos de situaciones de meses, ¿no? 6 meses, 8 meses, y que les pongan un límite, pues es algo muy positivo para los trámites, porque ya son, vamos, hay forma de impugnar o presionar al Instituto Nacional de Migración o a la Secretaría para que cumplan estos términos, ¿no, licenciado? No, y no solo eso, o sea, entender cuál era el tema de la reconsideración, porque ese era un argumento bastante complejo. En el pasado, hablemos de qué pasaba en el pasado y qué deberá de pasar ahora, porque en el pasado lo que pasaba, bueno, perdón, la retaila de palabras, pero en el pasado lo que ocurría de manera real era que tú llegabas y el consulado simplemente te decía, ven mañana. Y cuando te decía ven mañana, tú decías, me la resolvieron, no me la resolvieron, me dijeron, y de repente te decían, no, es que tienen que checar algo en el instituto. Y eso es un elemento clarísimo, porque ahora específicamente la ley dice que te tienen que el trámite, si no te dan una respuesta, se entiende como rechazado. Y en ese momento se tiene que entender cómo funciona el trámite. Ahora te dice, el consulado puede valorar y tiene un término de 5 días hábiles para, a partir de que se realiza la entrevista consular, y de ahí el Instituto Nacional de Migración, y esa es una gran ventaja, porque ya te explica que el trámite no lo resuelve como tal el consulado, sino que la reconsideración la resuelve el Instituto Nacional de Migración y que tiene un plazo de 7 días. La ventaja es que el silencio administrativo ya tiene una respuesta jurídica correctamente establecida. Y ahí es donde está la magia de poder movilizarte jurídicamente. ¿Por qué? Porque en el pasado tú no tenías la manera ni la seguridad jurídica, y aquí los abogados ya entenderán que tendrán sus 20,000, bueno, sus varios supuestos conforme a la ley federal del procedimiento administrativo para poder imponerse de la respuesta que va a otorgar directamente el Instituto Nacional de Migración, incluyendo el silencio administrativo, que antes no quedaba claro. ¿Cuántas personas tenemos, licenciado Abraham, que nos llegaban y nos decían, oye, José Luis, es que mi trámite de visa está en la embajada de donde quieras y no me dicen nada? Y ya fui a migración y ya pregunté, y el problema era qué hacer si no había respuesta. Y Sí, en el pasado, había mucha discrecionalidad, ¿no? ajá, y en el pasado pues tenías que hacer, era la fantasía de cualquier abogado empezar con tu procedimiento de negativa ficta, pero seamos honestos, o sea, el Instituto Nacional de Migración no está construido como una entidad jurídica común. Siempre lo hemos hablado, es una entidad jurídica totalmente diferente, porque lleva procedimientos que requieren de cierta inmediatez, de verificación que tiene un procedimiento, una marca, un anclaje. Entonces, imagínate, Abraham, que tú llevas un procedimiento con una dinámica de resolver trámites, verificar, decir sí, decir no, y de repente llega un abogado y te dice, ahí te va mi solicitud de negativa ficta. ¿Cuándo ibas a acabar? O sea, tú eres un dictaminador, ¿por qué tendrías que resolver un procedimiento de negativa ficta? Y entonces, ¿qué pasaba?
llegaba el procedimiento de negativa ficta, se iba con el Instituto Nacional de Migración, el expediente tenía que salir de donde estaban, no sabía si lo estaba resolviendo una persona o si lo resolvía jurídico. Ahora ya tenemos una guía definitiva, una cuestión jurídica real que nos permite determinar qué es lo que vamos a hacer. Ahí ya vendrá la magia de los abogados de poder decidir cuál es el procedimiento correcto para atacar y resolver y obtener la respuesta que necesitas. Muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora con las UMAS? Las UMAS es algo nuevo en la ley. ¿Qué diferencia tiene con el salario mínimo? Las sumas es un método de cuantificación financiero en México que surge a partir de las devaluaciones de los años 90, ¿no? En donde pues las variaciones profundas dentro de la cotización del peso y la inflación y todos estos problemas que hubo en aquellos años, hubo la necesidad de hacer un método eh, de anclar créditos, ¿no? A unidades de medida financieras, ¿no? Estas unidades de medida pues ayudan a contabilizar el dinero de una forma más eficiente. Y el salario mínimo pues está al vaivén incluso de muchas consideraciones, ¿no? Porque si bien es cierto, se puede haber un aumento del 10%, a veces el aumento del poder adquisitivo real puede ser del 20%. Entonces la UMA tiene más respeto con respecto a esos aumentos o disminuciones del poder adquisitivo y por eso es que se modifica, ¿no? Sin embargo, en cuestiones prácticas, licenciado, ¿qué significa esta aplicación de la UMA contra el salario mínimo? O sea, habría que pensarlo desde el momento en el que fue creada precisamente la reforma. La reforma la tuvimos en el año 2016. Estamos hablando de una reforma de hace 9 años y precisamente cae como ya de hace mucho tiempo, pero la reforma en sí, como bien tú lo dices, Abraham, porque dice el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por tal, por la unidad de medida. Suena como muchas palabras ahí como rimbombantes y mágicas, pero entendamos dónde está el secreto de esto. A ver, uno de los problemas más graves que tenía el gobierno mexicano, como lo acaba de explicar el licenciado Abraham, era que todo estaba tasado en salarios mínimos. Y una de las grandes discrepancias que tenía el gobierno mexicano era este. Si yo te voy a tasar una multa, mi índice, mi medida para tasar cualquier cosa, una multa, un pago de derechos, las fianzas, todo lo que tenía que ver con dinero tenía que estar establecido una medida de control que tenía que ver con cómo funcionaba la economía en México. Entonces, era la gran unidad, o sea, como nosotros hoy, de manera internacional, ¿en qué tasamos nuestra moneda? La tasamos en dólares, o sea, nuestro peso siempre se va a comparar con el dólar, ¿no? O con otras monedas. Entonces, lo que pasaba con la UMA era eso, perdón, con el salario mínimo. Entonces, ¿cuál era la realidad de este salario mínimo cuando nosotros nos ponemos a trabajarlo de manera realista? Que el salario mínimo comenzó a aumentar, pero también aumentaban las multas. Y la desproporción era, bueno, ya hablábamos de bestialidades, y lo puedo decir así, o sea, era brutal. ¿Y qué pasa? El Instituto Nacional de Migración comenzó a utilizar ya las UMAS. El instituto ya lo venía utilizando porque precisamente la reforma, de manera específica, establecía que todos los montos tasados tenían que venir determinados de la UMA desde el año 2016. Y a ver, todo el mundo va a decir que era injusto, que era incorrecto, lo demás. Si viste podcasts anteriores, en algún momento lo platicamos. Recordemos que la regulación de lineamientos y la regulación de la ley de migración están a la par de un nivel constitucional por la determinación de la propia ley, lo que requería que para una modificación de establecimiento tenía que estar dentro de la ley. Por eso teníamos este argumento de que los consulados decían, es que yo no te puedo valorar en UMAS. ¿Por qué? Porque a mí la ley me obliga a que te tasen salarios mínimos.
yo no me puedo brincar esta ley porque literal, formal, de manera real, la Constitución me obliga a que todo lo que tenga que ver con extranjeros esté conforme a la ley, que eran muchas cosas que la gente peleaba. Es que el consulado no me dice nada. A ver, entendamos el servicio exterior mexicano, tú lo sabes, Abraham, yo lo sé, siempre han sido personas muy profesionales y no es que sean cuadradas, su trabajo las obliga a ser cuadradas. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con las sumas? Las sumas tienen una proporción de aumento conforme al índice de precios y cotizaciones y también que no merme las medidas de las personas. Entonces, si nosotros nos vamos a un análisis un poquito factual de cómo estuvo funcionando el tema de la UMA, en el 2022 una UMA valía 96.22 pesos, 2023 103.74, 2024 108 y 2025 113. El aumento es proporcional a los aumentos que tiene que haber en el índice de precios y cotizaciones, que es ajeno a la necesidad internacional que ha tenido el gobierno mexicano de empatar los salarios mínimos de los mexicanos para volverlo competitivo en el mercado internacional. Entonces, esas dos cosas tenían que verse reflejadas y afortunadamente al día de hoy, de manera muy congruente, dejaron clara una cosa que nadie quería aceptar. Hoy en día, el costo de los visados, y me refiero a esta parte de coste, a esta parte de la erogación que tiene que demostrar el extranjero, se tasó en UMAS. Pero es muy interesante ver que la tasa que pusieron en UMAS no es el equivalente de UMAS y salarios mexicanos, sino que empataron los costos de manera congruente para que fuera con todo lo que ha pasado de toda la gente que ha migrado a México. Si nosotros entendíamos que pedían 500 UMAS en su momento, a comparación con 500 salarios mínimos, decías, cualquiera gana 30,000 pesos fuera de México y puede venirse a vivir, que era lo que toda la fantasía mental traíamos todos de que así era muy sencillo obtener una visa. Pero al contrario, sí tiene que haber un monto porque también tiene que haber una erogación para el gobierno mexicano, tiene que haber una manera de que puedan ellos tener una seguridad jurídica de que el extranjero que viene a México viene con intenciones de vivir y cuenta con la solvencia suficiente. Muy bien. Esta parte que estamos hablando es como el intro acerca de los nuevos lineamientos. Antes de empezar a fondo, ¿no? Por eso es que es importante puntualizar esto que hemos estado platicando. Puntualizamos acerca de las sumas, puntualizamos acerca de los tiempos, puntualizamos acerca de las visas que son ahora de forma digital, ¿no? Por lo tanto, ayuda para entender los cambios más profundos y por qué surgieron, ¿no? También puntualizamos acerca de que ya no tenemos que estar sacando fotocopias, ¿no? Esta modernización es muy positiva. Era incluso penoso, ¿no? Decirle a los extranjeros si sacas copia de esto y de esto y de esto y de esto, porque a nivel mundial hasta los países menos desarrollados ya tenían procedimientos digitales, ¿no? Y en México pues, todavía estábamos con las fotocopias, ¿no? Ahora